no se mueve sin el instituto no se mueve sin sus formatos. Así que vamos a tratar de hacer amena la plática y corta, pues con la finalidad de que no sea para todos, pues, lo engorroso que puede ser para algunos. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, todos la pueden apreciar. ¿Algún micrófono que me lo comente? Sí se observa, profe. Gracias. Muy bien, el día de ayer estábamos hablando de vigilancia epidemiológica, entonces me gustaría empezar la plática del día de hoy, pues preguntándoles qué recuerdan de ayer. ¿Alguien que me quiera comentar cuáles fueron los temas relevantes o algún comentario de los que quedaron ayer, alguna duda que haya quedado sembrada y que no hayamos podido resolver? Doctor Juan Castillo, ¿tiene la mano arriba? Sí, gracias, doctor Rincón. Bueno, pues creo que ayer, pues básicamente se hizo hincapié, o bueno, lo que a mí me queda es en retomar ciertos procesos de vigilancia epidemiológica, ciertos procesos que a lo mejor por tema de pandemia o muchas otras circunstancias hospitalarias, pues se dejaron un poquito a la deriva. Y bueno, sobre todo la parte de entender que no es únicamente epidemiología el responsable de toda esta vigilancia, supervisión y verificación de procesos, ¿no? Sino que entre más sea un equipo interdisciplinario, pues los resultados van a ser mejor y mejor para el paciente sobre todo, ¿no? Obviamente para temas administrativos, de costos, de días de estancia hospitalaria, todos, pero sobre todo para el tema pues de la recuperación de la salud de los pacientes, ¿no? Entonces se revisó por ahí plataformas que pueden ser herramientas para ayudarnos en este proceso de supervisión, la cual pues nos dejó, bueno, lo personal me dejó con el ojo cuadrado. Yo no sabía que se contaban con esos recursos, ¿verdad? Estadísticos, que pues se ve, los maneja fácil, pero pues un servidor yo creo que sí me hago bolas. Pero bueno, yo creo que es probarle, es buscarle y bueno, pues no estamos solos, ¿no? Sino hay otras herramientas ahí por ahí que nos pueden ayudar a retomar estos procesos de vigilancia epidemiológicas con estas infecciones asociadas a las afecciones de la salud, ¿no? Entonces, pues se tomaron muchos temas, pero bueno, en concreto yo pienso que es eso. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que nos quiera comentar sobre todo de la atención en primer nivel y para... doctor Parroquín, adelante. Sí, doctor, nada más para... Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, claro. Nada más para puntualizar un dato. Cuando hablamos de la tasa de infecciones nosocomiales asociadas a la atención de la salud, nosotros entonces la fórmula que tenemos que aplicar es el número de infecciones entre los días de estancia, no entre el número de pacientes por mil. Entre los días de estancia por 1000. Ok. Haga de cuenta que yo se los explico así, aunque los que son epidemiólogos me van a contrariar un poco. ¿Ha visto el velocímetro de un coche? Sí, el velocímetro claro. de un coche dice que va a kilómetros por hora. Entonces, si todo es correcto y si seguimos, por ejemplo, una línea recta y en condiciones ideales, si dice 100 kilómetros por hora, es que en una hora vamos a cumplir 100 kilómetros. Eso es lo que nos da a entender el velocímetro. Imagínese esta situación de las infecciones nosocomiales de una forma similar. Aquí la cuestión es decir cuántas infecciones tengo en 1000 días. Es un periodo de tiempo, es una velocidad. Y aunque muchos, les insisto, los que son epidemiólogos me van a contrariar un poco porque las definiciones cambian un poco, es la forma más sencilla de explicarlo. Si ustedes lo analizaran como tiempo, es
en 1000 días, este es el promedio de infecciones que yo voy a tener. Por eso es que los indicadores se establecen de entre 7 a 14 para las infecciones nosocomiales, porque es el promedio que se ha visto a nivel nacional, a nivel internacional, que los hospitales de mediana y de alta complejidad contienen en su haber. No sé si fue más clara la explicación. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre el tema del día de ayer o alguna otra duda que haya quedado? Bueno, si ya no hay dudas, doctora Elsie, ¿recordará usted cuál es la base normativa de las infecciones, de la vigilancia epidemiológica? ¿Se acuerdan que les puse un triangulito y les dije, estas 5 son las normas principales o la normatividad principal? ¿Recordarán alguna? ¿No? ¿Alguien que recuerde alguna? Bueno, eso se los voy a dejar de tarea. Vamos a empezar con la plática del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar todavía un poco de vigilancia activa, pero lo voy a tomar o lo voy a retomar desde un punto de vista distinto. Y esto es ya con una complejidad un poco mayor y con un grado de responsabilidad al respecto de lo que se tiene que hacer o del deber ser. En este diagrama lo que les estoy mostrando es con lo que iniciaba el día de ayer, con la búsqueda activa. ¿Y quién va a hacer la búsqueda activa? Lo habíamos comentado, es usualmente el equipo de enfermería, el equipo de vigilancia epidemiológica, y este lo va a estar realizando no solamente en la terapia de cuneros patológicos, sino la va a estar realizando en pacientes hospitalizados que tengan algún factor de riesgo, cirugías, ventilaciones mecánicas, catéteres urinarios y catéteres venosos centrales. Y el punto es que la búsqueda activa no solamente va a estar destinada para las infecciones nosocomiales, también va a estar destinada para buscar casos de enfermedades transmisibles y no transmisibles. ¿Como cuáles no transmisibles? Cáncer de mama, cáncer cervicouterino, algunos otros tipos de cánceres que también estamos registrando en nuestras plataformas y que pues no es motivo de esta sesión, pero pues tenemos algunas plataformas como el famoso Registro Institucional de Cáncer, el RIC, del cual muchos son partícipes. Y la idea es que cuando buscamos casos de enfermedades transmisibles, pues también estamos buscando posibles asociaciones a brotes o posibles infecciones que nos puedan conllevar a un brote. Lo vivimos en este tiempo, lo vivimos con COVID y lo vivimos de una forma muy clara, desde el punto de vista en el que pues tuvimos pacientes y tuvimos también personal que se infectó dentro de nuestras unidades y pues eso obviamente implica que hay una situación de brote al inicio. Y digo al inicio porque cuando una situación se considera pandémica, cualquier conglomerado puede ser considerado hasta cierto punto brote o parte de la pandemia. Sin embargo, hay otras como lo pueden ser la tuberculosis, por ejemplo, o lo puede ser alguna otro tipo de infección que de manera inicial a lo mejor no nos va a detonar un asunto relacionado a un brote con un fin pues relacionado a esos familiares o a esos personajes que están trabajando en el instituto, que están trabajando con nuestros pacientes, pero sí puede haber brotes familiares relacionados a enfermedades transmisibles de este tipo. Brotes que se van a encontrar solamente en su casa, solamente en su domicilio, y que pues ya van a salir de nuestra área para el reporte de infecciones nosocomiales, pero que va a entrar en otra área que es el reporte de brotes, y eso lo vamos a ver el día de hoy. Otra cuestión que tenemos que seguir es que, si ustedes se dan cuenta en estas 4 pues, líneas que tenemos de colores, la de color rojo nos habla de la búsqueda activa y lo que les comentaba de los casos de enfermedades transmisibles, sobre todo para enfermedades que nos puedan generar
un riesgo alto para infecciones. La línea de color gris o azul grisáceo nos habla de que la búsqueda activa la hace la enfermera de una forma diaria y la va a buscar, como les comentaba el día de ayer, en áreas sensibles, en áreas pues donde su recorrido tiene que ser obligado, terapias y cuneros, ya sean terapias para adultos, terapias para niños, terapias neonatales, llámese también hemodiálisis, diálisis, lugares donde hay una alta posibilidad o un alto riesgo de que los pacientes se infecten, y en hospitalización en los pacientes que tienen factores de riesgo, larga estancia, cirugías, etc. La enfermera o la parte de enfermería pues va a identificar por clínica y también por laboratorio, y esto lo va a estar llevando a cabo en un registro especial. Ese registro especial es el registro de identificación de riesgos para las IAS, para las infecciones de atención y cuidados a la salud o infecciones asociadas a la atención en salud. También va a reportar las enfermedades transmisibles, pero estas no se van a reportar en ese mismo formato. ¿A quién se la van a reportar? Se la van a reportar al epidemiólogo, y este a su vez va a hacer el reporte a los jefes de servicio. ¿En dónde lo van a hacer? Pues lo puede hacer de forma directa, por correo, por mensajito, como ustedes gusten, pero la gran virtud de la comunicación se va a llevar a cabo en el seno del CODECIN, que era lo que les comentaba el día de ayer, que es este comité. ¿Alguien recuerda qué significa CODECIN? La doctora Arlet se los dijo, que, si mal no recuerdo. Micrófono abierto. Aiden. Doctora Arlet se encuentra. Hola, es Comité para la Detección y Control de Infecciones Nosocomiales. Comité para la Detección y Control de Infecciones Nosocomiales, que les decía yo ayer, que el día de ayer, muchas gracias doctora, que el día de ayer les decía que pues no le han cambiado el nombre, pero sigue haciendo parte o referencia a infecciones nosocomiales, pero bueno, lo que estamos validando ahí son IAS, así como riesgos. Los jefes de servicio reportan la identificación de un brote cuando es que lo hay, y si no lo hay, aún así se comunican los resultados al seno del CODECIN, como viene en la línea de color naranja, y se toman las acciones de control, que era la imagen que veíamos el día de ayer, donde involucraba ese círculo continuo y donde involucraba también la facilidad o la continuidad de los servicios o de la identificación, la vigilancia activa, siempre y cuando se hicieran o se tomaran acciones al respecto. También tuvimos comentarios el día de ayer, no sé si lo recuerdan. Uno de los comentarios importantes que hizo el doctor Tejeda, casi al final de la reunión, fue ¿y qué estrategias se están tomando a nivel, pues ya directivo, a nivel más arriba? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si ya tienen identificados tantos factores de riesgo. Bueno, esto es importante retomarlo porque a nivel central lo primero que se hizo, y esto es desde 2019, fue una reestructuración de la vigilancia epidemiológica. Y la reestructuración implicaba que pues los coordinadores de prevención y atención a la salud debían meter su cuchara, dado que la coordinación de atención integral en el segundo nivel, que es nivel normativo, metió la cuchara allá arriba. Y entonces decidieron, por cuestiones relacionadas con el doctor Peña Viveros, dividirse las funciones y con ello evaluar de forma distinta las actividades que se estaban realizando. Entonces, la División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles lleva en sí misma la vigilancia epidemiológica y los sistemas de información, que es lo que ven del lado izquierdo en color rojo, y conjunto con ello van a llevar la plataforma para higiene de manos, el cumplimiento de higiene de manos y la plataforma del INOSO. El INOSO es la plataforma que captura o que recibe todos los formularios relacionados con las infecciones nosocomiales. Valoran y validan el comportamiento de las tasas y también construyen los indicadores para infecciones asociadas a la atención en salud, que están inmersos o descritos en el manual de indicadores, que fue el tema que tratamos el día de ayer. Mientras que la coordinación de atención integral en segundo nivel va a validar y va a dar seguimiento
al Programa Institucional de Higiene de Manos, la atención de brotes hospitalarios, el modelo de gestión de riesgos y como tal al CODECIN. Entonces, como ven y como bien lo dijo el doctor Juan Manuel Castillo, es cierto que tenemos una interdependencia que no podemos dejar. Tenemos que estar presentes los dos, tenemos que estar presentes tanto un área médica como un área administrativa, como un área de vigilancia, para poder asumir las funciones, para poder asumir realmente la actitud de brindar una atención adecuada y de calidad a los derechohabientes, que era mucho de lo que se comentaba el día de ayer y que también el doctor Walfred en algún comentario en el chat lo realizó. Así que, pues ustedes lo que están viendo aquí en esta reestructuración que se llevó a cabo en 2019, pues es que hay una interrelación muy fuerte y muy constante con las dos partes, ¿no? Con la coordinación de CEPAS y con la CIAE. Bueno, esto nos lleva a que debemos de conocer dos cuestiones. La primera es la de la plataforma para las IAS, o el INOSO, conocido como INOSO, que es un registro del cual surgen todos los datos para el dashboard que se construía y que ya veíamos el día de ayer. Este registro contiene toda la información relacionada a los pacientes que, pues, todos y cada uno de los que realizan la vigilancia epidemiológica activa van capturando en esta plataforma. De hecho, si lo vemos de una forma muy clara, el que captura y el que se hace cargo de esta plataforma es el enfermero salubrista, el epidemiólogo y, en algunos casos, y en la gran mayoría de ellos, se sugiere que haya gente asignada también para la captura de esta plataforma por la cuestión, pues más bien relacionada a la cantidad de información que se llega a procesar y a la cantidad de información que se llega a tener que recabar entre los distintos, pues, grupos de acuerdo a los factores de riesgo. Entonces, es una sobrecarga de trabajo importante por las otras actividades que se tienen, tanto para el enfermero salubrista o enfermera salubrista, como tanto para el médico o médica epidemiólogos. Por lo tanto, un capturista es lo que se designa de acuerdo al manual de procedimiento y el uso de la plataforma de las IAS. La forma de acceder a esta plataforma es con esta dirección, es http:// me falta un slash, 172.22.235.16 y no su acceso. Pero esta, al contrario de la plataforma que ustedes veían el día de ayer, esta sí les va a pedir contraseña. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué fue creada esta plataforma? Esta plataforma fue creada con el objetivo de mejorar la vigilancia epidemiológica de las IAS a través de la captura en línea de cada uno de los casos. Bueno, la idea era tener una información en tiempo real, o lo más real posible. ¿Para qué? Para que con ello se pudiera analizar la información y los factores de riesgo y pudiéramos detectar brotes principalmente en áreas hospitalarias de segundo nivel. ¿Pero qué creen? No sé si recuerdan, ¿alguien recuerda esa gráfica de las que yo les preguntaba por qué los picos estaban así tan acelerados en ciertos días del mes? Tienen el micrófono abierto. Por los cierres de información. Exactamente, por los cierres de información y por la captura. Lo que comenta el doctor también, Juan Manuel, en el chat. Los cierres de información y la captura, lamentablemente, pues muestran o evidencian que dejamos como buenos mexicanos todo para el final. Entonces, pues lamentablemente se evidencia de forma muy contundente que estamos capturando todo al final. Y pues eso ni nos da una realidad, o más bien no nos suma el tiempo real del análisis, ni tampoco nos permite conocer el comportamiento de las infecciones, pues de forma diaria, porque no estamos contando con esa información al dedillo.
Entonces, el objetivo pues se ha cumplido parcialmente. Mucho de ello, les insisto, aquí esto es trabajo de epidemiología, trabajo de, obviamente, el área de vigilancia epidemiológica hospitalaria y también, obviamente, el apoyo de los jefes de servicio para la notificación de estas mismas infecciones. Por lo tanto, el objetivo pues va parcialmente cumplido. Como les decía, al contrario de la otra plataforma, esta sí les va a pedir una contraseña. Y esta contraseña pues es única, es intransferible en todo sentido, y los que están a cargo de la plataforma son los que poseen la contraseña. Así que de esto no les voy a mencionar mucho, no me voy a meter mucho en lo que es la plataforma en sí, pero sí me voy a meter mucho con la formatería para que vayan teniendo una idea del por qué sí se debe hacer todas las cuestiones relacionadas al hecho de la formatería. Bueno, una vez que ingresan a la plataforma, como ven ustedes allí, yo tengo mis datos de ingreso, mi nombre, mi matrícula, la clave presupuestal viene contenida para toda la delegación, por eso no ven una clave asignada a una unidad, pero en todos lados van a ver estos, ya sea por hospital o porque se es el enfermero o el capturista, se va a ver esta misma presentación. Se van a ver 5 módulos. Esos 5 módulos nos van a dar el registro de los casos, la información general de lo que llevamos descrito en nuestro universo de trabajo, la red negativa de brotes y los reportes. El más importante en nuestro caso es el registro de casos. ¿Por qué? Porque para esta plática el objetivo es precisamente identificar el por qué sí debemos de hacer con probidad el llenado correcto de estas hojas, el llenado correcto de las hojas de registro de casos de infecciones asociadas a la atención en salud. En lo que respecta a los módulos de información general, solamente nos va a arrojar, pues de manera muy general, cuántos casos tenemos, no tanto como el dashboard que veíamos el día de ayer. Y en la red negativa de brotes, lo que tenemos que hacer es el reporte diario de los casos que tenemos, presentes. Denme un momento. Bueno, sigamos. Les decía que la red negativa de brotes es algo obligado que tenemos que hacer de forma diaria, en la que nosotros tenemos que identificar si es que hay posibilidad de algún brote o no. Y finalmente, los reportes que se generan son reportes de igual manera muy generales, muy simplificados, que solamente van a servir para darnos una idea del cómo vamos. Estos reportes no tiene caso que se los explique, dado que en primer lugar, pues les decía, tiene aquí, se refleja en el dashboard que el día de ayer les presenté. Por lo tanto, no va a ser un motivo que les presente en este momento esta información. Sin embargo, sí me voy a enfocar mucho en lo que es registro de caso. Bueno. Registro de caso. Para el registro de caso, lo primero que debemos de saber es que se tienen contenidos los datos de los pacientes de acuerdo a lo que se supone se carga de forma, pues, por lo menos semestral, para todos los derechohabientes que tenemos en el instituto afiliados. Entonces, aquí sacamos los datos de la plataforma Acceder. Acceder es el que saca esos datos, saca esa información. Y entonces, es el Acceder quien nos da o nos brinda los datos de la búsqueda de acuerdo a los caracteres que nosotros queramos hacer. Podemos buscar por número de paciente, por número de seguridad social del paciente, y también podemos buscar por nombre. En este caso hice la búsqueda por nombre, entonces como pueden ver hay muchos Carlos Rincón. Tendríamos que buscar aquí al Carlos Rincón que yo necesito, o en su defecto, si conozco el número de seguridad social,
meter al número de seguridad social con el que cuento. Una vez que detecté al paciente que yo necesito, como es este caso, pues aquí me dice que yo estoy todavía inscrito a la delegación de México Oriente, lo cual pues ya cambié de información hace algunos años, pero aquí insisten en esto. No importa esta situación, me dicen que tengo 121 años, probablemente no sea yo. Sin embargo, lo que debemos de ver es que este paciente esté agregado de forma correcta. De lo contrario, tendría yo que hacer solicitar el apoyo. Aquí voy a encontrar algunos módulos que me interesa mucho que ustedes conozcan. Uno, el módulo el módulo de hospitalización y factores de riesgo. El siguiente es sintomatología y el último es infección y tratamiento. Todos los datos que ustedes vieron ayer que se estaban construyendo en ese dashboard, todos se obtienen de aquí. Entonces, lo que estamos viendo en simple, pues, en esta simple infografía, es precisamente de donde se obtuvieron todos esos datos y al mismo tiempo de donde se hizo la relación y de donde se sacó la relación de la información para construirlos. Por lo tanto, esta información debe de estar llenada, pues, con la mejor calidad posible, con la finalidad de que la información, pues, nos brinde a nosotros un camino que nos guíe, que nos dé una luz de forma adecuada y pues que con ello nosotros podamos tomar decisiones, los que son tomadores de decisiones y los que son, por ejemplo, epidemiólogos, los que son posibles casos, pues también se den cuenta de cómo estamos y por dónde tenemos que buscar, pues cuando tenemos alguna duda. En el caso de hospitalización y factores de riesgo, lo que estamos viendo es pues los bundles, que era lo que comentábamos el día de ayer, de forma muy general, qué es lo que vamos a encontrar, qué factores de riesgo creen que encontraremos en los catéteres venosos. Pues exactamente lo contrario a los bundles. Lo que yo voy a buscar es que el catéter venoso no esté haciéndose en sus curaciones correctas, que esté destapado, que no esté fechado. La ventilación mecánica, por ejemplo, que pues no esté en posición adecuada, que no estemos valorando el destete, que no estemos valorando la sedación, la quirúrgica, cuáles son los datos clínicos, si tiene o no, que haya sido algún aditamento extra y que en efecto haya sido una herida quirúrgica limpia, y en sonda urinaria desde la colocación del catéter urinario, porque dependiendo del sexo decíamos que es diferente la colocación, hasta la validación de dónde está la bolsa, cómo está la bolsa, etc. Para la sintomatología, cuando nosotros ya estamos sospechando de los pacientes que tienen factores de riesgo, cuando ya estamos sospechando en alguna infección, pues entonces la sintomatología va a estar relacionada con alguna de las diferentes variedades de las 4 infecciones más frecuentes. Y en infección y tratamiento nos vamos a enfocar propiamente a la infección, a decir qué es lo que encontramos, el tratamiento antimicrobiano que se tiene y si es que hay tratamiento quirúrgico. En tratamiento antimicrobiano es donde vamos a tocar también, perdón, en infección es donde vamos a tocar también a los agentes que están relacionados con esta identificación. Pero bueno, todo esto, para llenarlo, lo tenemos que sacar o obtener pues de forma manual y con la búsqueda activa. Por eso es que es tan válido decir que es pues agobiante a veces el estar llenando esta formatería. ¿Alguien me puede decir, o comparándolo con otras formaterías, qué notan en esta formatería en particular? ¿Qué le ven? ¿Qué me pueden decir? ¿Con qué otro formato lo pueden comparar? ¿Alguien? Está el micrófono abierto. Estaban participando más ayer. Estudio epidemiológico. Es un estudio epidemiológico, sí. ¿Algo más? ¿Lo pueden comparar con algún otro formato de algún
de algún área en particular? Lo voy a pasar otra vez. ¿No? Puede Los ser de con las comunicación. hojas de, perdón, A ver, hojas de ¿quién? registro de enfermería. Exactamente, también el doctor Walfre pone aquí hoja de registro clínico de enfermería, de anestesiología. Exactamente. Muchos de estos formatos están pues relacionados precisamente con formatos que ya conocen. Y estos formatos, ¿quién los va a llenar? Los va a llenar el área de enfermería. Así que al llenarlos el área de enfermería deben de ser formatos que sean similares a lo que conocen. Así que también de forma muy general, no me voy a meter en todo esto, porque no vamos a analizar rubro por rubro, pero sí algunos datos a seguir. Es muy importante, en primer lugar, el encabezado. Todo encabezamiento importante. Y esto es porque ustedes lo han visto desde los formatos que llegamos a tener como identificadores encima de las camas de los pacientes, en los que a veces llegamos a tener errores como nombres, números de seguridad social, edades. En esos casos, pues estamos hablando de que se puede cometer un error y estamos haciendo alusión a una de las metas internacionales. ¿Alguien recuerda las metas internacionales y a cuál podríamos hacer alusión si es que nos equivocamos de paciente? En la identificación correcta del paciente. Identificación correcta del paciente. Muy bien, muchas gracias. Es que ya es como que siento que se me estaban durmiendo. Entonces, aquí viene una parte muy interesante en la identificación. Y esto es que en este formato de riesgos, lo primero que tenemos que decir, una vez identificado al paciente, es por dónde ingresó. ¿Por el servicio de urgencias? ¿Por el servicio de hospitalización? Si ingresó por el servicio de hospitalización, de urgencias, perdón, pues obviamente tuvo una cama asignada y también pasó a una cama sensable. Entonces tenemos que tomar estos datos. El tipo de terapia, si estuvo en terapia, cuándo estuvo en terapia, si hubo un reingreso, si ese reingreso fue en menos de 30 días. ¿Por qué? Porque todos estos datos nos hablan de lo que vamos a completar para las infecciones asociadas a la atención en salud. Ya en algún momento el doctor Sergio les compartirá más detalle de cada una de las infecciones y por qué es importante estos días, estas fechas que tenemos que tomar en cuenta, porque si recordarán, pasadas 48 a 72 horas del ingreso de un paciente al hospital, podemos considerar una infección asociada a la atención en salud, siempre y cuando hayamos comprobado que el paciente no tuviera nada al ingreso y al mismo tiempo que comprobemos que hay algún agente que pudiera estar relacionado a la microbiota que ya conocemos. Por lo tanto, es importante que la hoja esté llenada también en la parte de urgencias y hospitalización para poder dar seguimiento. Hay una parte que es el 3, que es factores de riesgo. Factores de riesgo a considerar son los más generales, pero también si se dan cuenta, son factores de riesgo que están muy relacionados a que los pacientes tienen o pueden tener alguna complicación dado su factor de riesgo en sí. Prematurez extrema, antecedentes de infecciones de vías urinarias en ginecología, rupturas prematuras de membranas en ginecología, cosa que no se contemplaba, por ejemplo. VIH, diabetes, leucemia, algunas otras comorbilidades como una diabetes descontrolada, por ejemplo, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, algún otro tipo de cáncer. En el punto 4, que son los datos clínicos, el principal con el que siempre vamos a identificar a los pacientes es con la fiebre y o con la hipotermia o distermia. Cuando los pacientes están presentando esas variaciones térmicas es porque ya hay, decían en la vieja escuela, pirógenos endógenos que están conduciendo a que haya una distermia o haya un mal control de la regulación de la temperatura y por lo tanto hay una
pues presentación clínica de la sospecha. Siempre que hay fiebre sospechamos de una infección. Indiscutiblemente tenemos que descartarla. Se debe de descartar con las validaciones clínicas. Sin embargo, es de primera sospecha la fiebre, por eso va en primer lugar. En segundo lugar ponen a los leucocitos, que los leucocitos también cumplen una parte importante, arriba de 12,000 para leucocitosis, abajo de 4,000 para leucopenia, y en los casos pues muy particulares de los neonatos y de los pequeñitos, tienen ya tablas muy bien estandarizadas. Me parece que uno de los manuales que más ocupan es el Harriet Lane. Sácame de mi duda, Castillo. Sí, ¿no? Es donde vienen más detalladas estas tablas para los pacientes pues que son pequeños. Y los factores de riesgo, que aquí lo que vamos a hacer básicamente es colocar cuándo le pusimos el catéter venoso central, cuándo le pusimos la sonda urinaria, cuándo lo intubaron, y ello lo va a llevar esta vigilancia la enfermera o el enfermero que está realizando la búsqueda activa. También se va a colocar el esquema antimicrobiano cuando no hay una asociación directa con la infección, es decir, se lo pusieron por alguna otra cosa, pero ya tiene un agente antimicrobiano, pues una sal que nos está protegiendo por la duda, la atención, etc., de alguna otra infección. No sé, pacientes que llegan con neumonía, por ejemplo, que se les inicia un esquema antimicrobiano, pero que posteriormente pues se colonizan de algún otro agente y ese esquema antimicrobiano ya no es funcional, sino que hay que escalarlo dependiendo de los cultivos. Los factores de riesgo específicos, pues van a hablar solamente de los 4 agentes, que era lo que les comentaba ayer. Van a hablar de los 4 agentes o de los 4 tipos de infecciones más frecuentes, que son las asociadas al catéter venoso central, las asociadas a neumonía asociada a ventilación mecánica, las heridas quirúrgicas y las riesgos para infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario. Entonces, aquí va a variar dependiendo del tipo de inserción de catéter, por ejemplo, va a variar si estamos aplicando los bundles con la higiene oral, si estamos utilizando clorhexidina, agua salina, agua bidestilada, si estamos utilizando circuitos cerrados y desechables. Entonces, cada una de estas factores de riesgo que identificamos, más que nada es para identificar esos bundles, para identificar esos paquetes de acción preventiva en cada una de las posibles infecciones o pacientes con factores de riesgo para una infección asociada a la atención en salud. Finalmente, mande. ¿Sí oí un micrófono? Se escucha muy cortada. ¿Puede escribirlo en el chat? Hola. ¿Alguien puede identificar? No identifico quién está pidiendo la palabra. ¿Puede escribirlo en el chat? Son 10. Parece que no. No, No se escucha, doctora, doctor. Es luz, algo así. Ok. Ah, ya le Luz. identifico. Sí, ya identifiqué. Luz, por favor. Si puede escribir en el chat su duda o comentario. Adelante, doctor Carlos Julián. Bueno, sigamos. Y ya en el punto 6, estamos hablando de los síntomas o datos clínicos o de laboratorio o de laboratorio, que pues estarían integrando como tal las 4 infecciones nosocomiales. Ahí alguien me rayó mi presentación. Bueno, aquí la cuestión es que con cada uno de los síntomas y con cada uno de los datos que estamos observando, pues solemos tener o podemos tener
podemos tener una diferente sensación de lo que estamos validando. Y es que estos datos generales, pues no solamente son para el área del área médica, sino los valida el área de enfermería. Entonces, muchos de estos datos, aunque hay enfermeros que están bastante capacitados para la identificación de las síntomas de todas las infecciones, muchos de estos datos se tienen que revalidar con el médico epidemiólogo y o con los expertos que están relacionados con el tema. Es decir, si yo tengo una sospecha de infección, no sé, una neumonía asociada a la ventilación mecánica, y yo estoy demostrando que tengo infiltrados, que tengo distermia, que tengo leucocitosis, y esto aún así, hay ocasiones en las que hay que llevarlo con los jefes de servicio y hacérselos saber. ¿Por qué? Porque es importante para ellos y para el paciente, así como para el resto de los pacientes en sí, que pues los pacientes que estén sospechosos de una infección o que ya hayan salido con un cultivo positivo, si es necesario, se aíslen. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es evitar brotes intrahospitalarios. La siguiente parte, que es la parte anversa, es con la que se va a justificar la infección como tal. Y esto es, vamos a poner el cuadro clínico en orden cronológico que está sustentando la infección. Vamos a validar si está confirmada o descartada y al mismo tiempo vamos a relacionarla con un brote, si es que lo hay, así como podríamos identificar si la infección se considera ambulatoria o no. Entonces, para medicina familiar, el día de ayer más bien el día de hoy tuve una plática con el doctor Sergio, y el doctor Sergio me decía que en efecto teníamos que tratar esa parte de soslayar esa parte del primer nivel, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente para identificar infecciones en primer nivel? Entonces, los formatos sí ofrecen una búsqueda de información, pero pues muchos no los conocemos al 100% o en su defecto no tenemos personal tanto capacitado o como que quiera buscar intencionadamente las infecciones. ¿Por qué? Porque es llenar un formato que pues para muchos suele ser pérdida de tiempo. Sin embargo, es importante aclarar también que la atención y la calidad en la atención en salud en sí misma, pues conlleva a poder identificar errores para corregirlos. Y de acuerdo a los círculos de calidad, pues hablar de una corrección de un error es precisamente caer en un continuo círculo de crecimiento, tanto pues en el sentido de gestión laboral como en el sentido de gestión personal. Les decía, la segunda parte o el anverso va a justificarnos la infección. Entonces aquí también vamos a poner el tipo de cultivo que se está colocando y también vamos a colocar, si es que nos reportan el antibiograma, cuáles son las resistencias y las sensibilidades a los diferentes medicamentos con los que se cuenta. También tendríamos que poner cuáles son los tratamientos para la infección que se detectó y también si es que hay una segunda infección o una tercera infección, pues ponerlo de igual manera. En este caso, es el deber ser de la cuestión de la vigilancia epidemiológica, pues identificar que todos los pacientes que tienen algún cuadro o una posibilidad de infectarse, son a ellos a los que les tenemos que dar ese seguimiento, son a ellos a los que les tenemos que ofrecer ese seguimiento y pues la identificación oportuna de las infecciones. Bueno, voy a volver un poco a la plataforma del INOSO y es que en la plataforma del INOSO, como les decía al principio, tenemos algo que se llama red negativa de brotes. Esta red negativa de brotes, pues ya lo sabemos actualmente, con la reestructuración de la información, las
CIAE va a reportar a sus coordinaciones normales CEPAS a la CAICIN. CEPAS se va a tener que validar o va a basar su información en lo que también nos brinde el Coordinador Auxiliar de Salud Pública, así como el equipo de supervisión. Hasta este momento, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Que sigan los formatos y que conozcan estas plataformas. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta el momento? Es que vamos a tocar un tema un poco más agradable, que, bueno, por lo menos en el campo epidemiológico es bonito para mí, pero antes de tocarlo me gustaría saber si hay alguna duda o pregunta para continuar. A ver, dice el chat, negativo, Ramón Jacome. Oigan, alguien me rayó mi pantalla. ¿Quién puede corregir eso? ¿Mande? El que lo rayó no se agacho, ya ahí bórrelo, ¿no? Bueno. Sigamos. Ya casi acabamos. Les digo que ayer me chuté más temas de los que me había chutado en toda la vida. El de hoy solamente son 2. Y el siguiente tema es precisamente, creo que empeoraron el rayón. Zenaida y Rafael. Bueno. Lo que sigue es el estudio de brote. Rafael Peralta está rayando mi pantalla también. Obed, ¿puedes sacar a la persona que está rayando, por favor? Y ahorita lo sacan. Sí, no sé. No hay nada más, les encargo. Bueno, volvamos. Estudio de brote. Les voy a pedir o les voy a dar 2 minutos para que lean esta lámina y quiero ver qué identifica. Es una lámina bastante extensa, pero les voy a dar 2 minutos. ¿CC y el sí? Hola Doc, buenas noches. Hola. Quiero reivindicarme porque hace rato tenía yo ruido de fondo y no fue oportuno contestar. Lo sé. Muy bien. Me recuerda mucho la tabla que, bueno, la infografía que estamos viendo, un modelo de queso suizo que mencionan en la gestión de riesgos. Ajá. Entonces, donde dice que de un evento a otro, pues técnicamente deberíamos de tener como coladeras, por así decirlo, de dónde filtrar un proceso para que no lleguemos a la catástrofe, ¿no? Pero digo, si todo esto se va concatenando así como va en el orden en el que lo tenemos, eventualmente pues va a suceder por alguna razón pues un brote, ¿no? Ok. Pone la doctora Edali, identifica todo lo mal que se hace al realizar el estudio. La doctora Yolanda Pimentel, muchos puntos se aplican al HGR, todo encadenado, causa-efecto. Muy bien, pues miren lo que les voy a señalar. Justamente en esta lámina, ¿ya vieron cuántos deficientes hay? Deficientes, supervisión. Insuficiencia de insumos. Incumplimiento al reglamento. Insuficiente limpieza. Insuficiente gestión. Insuficiencias en la preparación. Insuficiencias en la esterilización. Insuficiencias en la identificación. Insuficiencias en la cobertura de personal.
Sobredemanda de la atención médica. Todos estos puntos negativos son los riesgos más frecuentes que se han identificado en todos los estudios de brote. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce que en la parte de gestión nosotros estamos dejando de hacer algo. Entonces, si encontramos que tenemos puntos deficientes, lo que tenemos que buscar es cómo corregirlos. Todos estos son factores de riesgo que, como les digo, ya se han estudiado mucho. Y tan se han estudiado mucho que cada que llega una supervisión, y no me van a dejar mentir, por ejemplo, el punto 3 que dice incumplimiento al reglamento de acceso en los servicios de mayor riesgo, terapias intensivas con neuropatológico y quirófanos, buscamos hasta de dónde sacar un reglamento para poderlo colocar al ingreso de las unidades de cuidados intensivos para que nos validen como punto bueno que tenemos el reglamento. Todas las áreas de limpieza y desinfección, bueno, más bien todas las áreas sufren de una limpieza y desinfección adecuada y pues ni parece que el hospital sea el mismo. Digo, estamos en confianza, somos familia IMSS. Sin embargo, pues da pena pensar que es en esos momentos en los que solamente se cumple con todas estas, pues con todas estas deficiencias, ¿no? Es solamente en esos momentos cuando pensamos que las deficiencias cruentas y crueles que vemos sí pueden ser rebasadas y cumplidas. Identificar riesgo y que esos factores de riesgo pues nos están llevando a esas cruentas acciones relacionadas a que tengamos una sobredemanda de atención, pues precisamente por un brote, ya sean muertes, ya sean casos pues muchos casos relacionados a aumento en el consumo de camas que están relacionadas con UCI o el uso de las camas de UCI, pues. Entonces, todos estos riesgos nos hablan básicamente de que estamos generando nosotros conscientemente una mala atención en la calidad, ¿no? O más bien una mala calidad en la atención de los derechos. Por lo tanto, pues lo que les señalo es, ¿cuál es el objetivo de hacer un estudio de brote y por qué? Bueno, el objetivo es, uno, estandarizar, el principal es estandarizar las acciones para realizar la atención integral de los brotes hospitalarios en las unidades médicas hospitalarias. Y esto también debe de aplicar para las unidades que no son de segundo nivel y que también tienen áreas sensibles a su cargo. ¿Como cuáles? Pues las unidades de primer nivel, y me refiero en específico a las guarderías, que son los lugares más sensibles con los que se cuentan en el primer nivel y del cual vamos a hacer un estudio de brote en unos momentos. Bueno, ¿cómo se define brote? De acuerdo a la normatividad que veíamos el día de ayer, que les decía que era como una pirámide, nuestra base es la norma 017, que es la norma de vigilancia epidemiológica, y brote lo define como la ocurrencia de 2 o más casos asociados epidemiológicamente entre sí, o la existencia de un caso único bajo vigilancia especial en un área donde no existía el padecimiento, también se considera como brote. Por ejemplo, cuando nos llegó el primer caso de Zika, se consideró un brote en el lugar donde se tuvo el primer caso. Pero a partir de aquí, se puede considerar ya no un brote, sino como, por ejemplo, dengue, que ya se quedó, una enfermedad endémica. En la cuestión de COVID, cuando nos llegó el primer caso de COVID, buscamos la asociación de brotes o de conglomerados. Sin embargo, posteriormente, y al identificar de forma, pues, ya mayúscula la cantidad de una identificación de brotes, sino ya estábamos hablando en sí de la epidemia o de la pandemia que es actualmente. Un brote por IAS
lo define la norma 045 como la ocurrencia de 2 o más casos de una infección adquirida, ya sea por el paciente o por el personal de salud en alguna unidad médica, no necesariamente en una unidad hospitalaria. Esta norma fue actualizada pues ya hace algunos años y todavía maneja brote por infecciones nosocomiales. Sin embargo, actualmente debemos de manejar el término de IAS, y esto es o implica que están extrañas o que están extraídas de un segundo nivel de atención. Por ejemplo, ¿cuáles? Hay unidades a donde subrogamos, y no me dejarán mentir, hay unidades en donde subrogamos, por ejemplo, las hemodiálisis. El doctor Omar García pone, con la llegada de COVID pudiera ser el origen para que epidemiología fuese cubierta en los turnos diurnos. Pudiera ser, de hecho, en algún momento se manejó, pero lamentablemente, doctor Omar, no tenemos suficientes epidemiólogos ni para cubrir mis plazas. Entonces, estoy yo todavía batallando con eso. Yo espero que en algún momento, ya que empiece a fructificar la residencia que tenemos aquí, pues podamos tener epidemiólogos hasta para regalar. Seguimos, brote por IAS, entonces les decía que no solamente es en la unidad hospitalaria, sino también en las unidades de primer y segundo, el primer nivel. Y pues, cuando no hay casos o que no se han identificado, por ejemplo, algún agente en particular, pues lo que podemos, y a lo mejor en un hospital no teníamos que les gusta o no habíamos identificado nunca Serratia, y en este mes empezamos a identificar Serratia en un cunero patológico. Entonces, a partir de allí, ya consideramos que puede ser un brote con la primera identificación de un caso de un agente nuevo, o con la primera identificación de alguna infección que esté relacionada con estos pacientes. Por ejemplo, que tengamos un caso por meningitis debida de salud por una infección asociada a meningococo. ¿Hay alguna duda o pregunta con esto? ¿Tiene el micrófono abierto? Muy bien. Y para el estudio de brote tenemos que tomar en cuenta o tener en cuenta las 3 variables epidemiológicas más importantes. Por eso les decía que este es uno de los temas que por lo menos a mí más me gusta. Y es que vamos a tener que relacionar tiempo, lugar y persona. Tiempo se refiere a la duración, se refiere a la qué tanto tiempo se está tardando, por ejemplo, un agente en infectar, o qué tanto tiempo se está tardando un paciente en ser infeccioso, o qué tanto tiempo está tardando un agente sobreviviendo en un área. Por ejemplo, ahorita con COVID lo que hemos visto es que hasta 14 días puede ser infeccioso un paciente. Por eso es que los dejamos 14 días fuera de sus unidades de trabajo. Entonces, ya sabemos que esta infección se puede propagar hasta por 14 días. Sin embargo, cuando hablamos de un agente, por ejemplo, Acinetobacter baumannii, que se encuentra mucho en las unidades de cuidados intensivos, podemos tenerlo hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque ya muchos de estos Acinetobacter ya son resistentes al cloro, y porque son bacterias de vida libre, y pues no necesitan como tal al sujeto al que van a colonizar o van a infectar, sino que pueden estar en una superficie inerte y sobrevivir por sus propios medios. Lugar, pues depende también mucho de las características propias de cada lugar. No es lo mismo una guardería donde tengo niños que en teoría están sanos, donde tengo personal que en teoría está sano, a una unidad de cuidados intensivos, a una hemodiálisis, o, por ejemplo, a un piso de medicina interna o a un piso de pediatría. Son muy distintos los lugares y por lo tanto también son muy distintas las reglas y son muy distintas las normatividades que tenemos para cada uno. Se está restringido, por ejemplo, el acceso de personas ajenas a los servicios, a las
unidades de cuidados intensivos, pero también tenemos áreas muy particulares como la gineco o como pediatría, donde el acceso es altamente restringido, por ejemplo. De allí que el lugar sea importante para poder identificar si un brote está empezando en algún lugar en particular. Y la persona pues va a depender mucho de sus factores de riesgo, de lo que ya tiene inerte, de lo que ya lleva, de lo que ya está padeciendo como tal, y al mismo tiempo persona pues nos identifica al grupo o grupos con el que se está contando para este posible brote o para esta posible transmisión de alguna enfermedad. En el caso, por ejemplo, de las guarderías, cuando tenemos alguna atención para guarderías en particular, pues es porque los pequeños se enferman de infecciones relacionadas con la edad propiamente dicho. Una de las más comunes es varicela. Entonces, digo, ya vacunamos contra varicela a los niños de guardería, pero es importante decir que muchos de los niños que llegan a presentar, o más bien muchos de los casos que tenemos brotes en guarderías, suelen ser por varicela. Y esto es que ya tenemos a una persona, a un grupo de personas, es decir, a niños pequeños, usualmente menores de 5 años, menores de 4 años, lugar en una guardería y tiempo, pues con el tiempo de transmisión de la enfermedad propiamente dicho. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo tarda en la transmisión de la varicela? De un paciente a otro, ¿qué tanto tiempo va a ser qué tanto tiempo va a ser transmisor el paciente? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien nos lo puede decir? De 4 días, el pródromo, ¿no? El pródromo, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de que, en efecto, estos pacientes estén aislados y que, pues, los lugares y las personas estén también, pues, si están interrelacionados, aislarlos a todos y, de lo contrario, aislar a los grupos o los conglomerados que nosotros consideremos más vulnerables. Es un ejemplo muy sencillo. Vamos a uno más real. El estudio de brote, en este caso, se realiza bajo un formato especial. El estudio de brote es un formato que se valida para todas las dependencias que están asociadas a la Secretaría de Salud, y esto es Pemex, IMSS, etc., IMSS Bienestar, y todos debemos de cumplir con esta información para todos los servicios, y es información mínima que nosotros hacemos con la finalidad de contener los brotes. La cuestión con epidemiología es esa, ¿no? Que además de medir o de comparar, lo que se busca es contener o controlar. Si no podemos medir, no vamos a poder contener, porque no vamos a saber qué es lo que vamos a contener o qué es lo que vamos a controlar. Por lo tanto, también el estudio de brote implica las mediciones de grupos de edad, implica las mediciones de algunas de las características propias de lo que ya les comentaba: el tiempo, lugar y persona. Bueno, este estudio de brote, a pesar de que de lo que estábamos hablando de forma inicial era de los brotes intrahospitalarios, lo voy a llevar ya más a primer nivel. Este estudio de brote es de una guardería, y es de una guardería que sí se encuentra en nuestra unidad, en nuestra OAD. Le cambié el nombre y es una guardería que sí se encuentra también pues que sí llegó a tener su brote por COVID-19. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar que el estudio de brote cuenta con 3 páginas principales, que es como tal la información mínima requerida. En un momento me regreso. Y como tal, la notificación del brote y el censo de pacientes con el que vamos a contar. Bueno, me voy a regresar un poco. La primera parte está relacionada
con el día en el que nosotros estamos detectando el brote o quien sea que lo esté detectando, lo reporta. Esta pequeña hoja, es la información mínima requerida para la notificación inmediata de brotes. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos que notificarlo a un correo que es notifica.inmediata@ims.gov.mx. En el caso de las situaciones de Secretaría de Salud, tendríamos que hacer primero la evaluación por parte del área de vigilancia epidemiológica de la coordinación y a partir de allí nosotros desde la OAD notificamos a la jurisdicción o a la Secretaría de Salud de acuerdo a lo considerado. El brote tiene como tal, o el estudio de brote tiene como tal, primero el medio de notificación por el que se está haciendo. Actualmente es muy difícil que alguien notifique los brotes por vía telefónica. Sin embargo, pues todavía se llegan a presentar casos en Secretaría de Salud y es por eso que se contempla este dato. Pero el correo electrónico suele ser lo más común y lo más corriente para el uso y la notificación de los brotes. El brote se tiene que identificar también dependiendo en dónde se encuentra. Les decía hace algún rato que hay brotes que se consideran comunitarios, por ejemplo, cuando llegamos a tener una contingencia o algún desastre, alguna inundación, algo por el estilo, en el que tenemos que aglomerar a la gente y llevarla a refugios, y por ejemplo, algunos se enferma de diarrea y empieza un brote de diarrea, a eso le podemos llamar un brote comunitario. También le podemos llamar a un brote comunitario a los pacientes que, por ejemplo, toda la familia tiene tuberculosis, porque empezó alguno de los casos, y aunque como tal la tuberculosis es una enfermedad de transmisión que es más del tipo crónica, pues podríamos considerarlo como tal. Un brote hospitalario, hacemos referencia, como ya se los había dicho anteriormente, pues a los pacientes o al personal de salud que se encuentra involucrado en la atención y que por alguna cuestión llega a caer con alguna infección transmisible o con alguna enfermedad transmisible que puede ser propiamente dicho por la cuestión, por ejemplo, COVID, y que pues está afectando tanto a los pacientes como al personal de salud. Y por último, la guardería, que la guardería para el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos recordarán una desgracia que ocurrió hace algunos años, pues las guarderías les dan la importancia, desde entonces la importancia pues mayúscula que merecen, y que en todo caso también es donde se llegan a presentar el mayor número de estudios de brote, que como pueden ver, pues no solamente son asociados a las infecciones en la atención en salud, sino en este caso fue para COVID-19. Bueno, el estudio de brote también tiene sus seguimientos, sus cierres, pero siempre tenemos que marcar si es de forma inicial, de seguimiento o de cierre. En este caso, este es el estudio de brote inicial. Tenemos que marcar si fue comunitario, dónde es, en la localidad y qué municipio, si es hospitalario, en qué hospital es y qué servicio, y si es guardería, pues el nombre y número de la guardería. En este caso le cambié el nombre a Pollitos Dicen. El diagnóstico probable para el que se está